Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema particular que a todas las personas naturales en Colombia nos incumbe y tenemos que verificar cada año, que es el impuesto de renta. Entonces, ¿tiene la obligación de declarar renta en 2026 ante la DIAN? Es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Entonces, hoy vamos a mirarlo. Esta guía sencilla que les voy a mostrar aquí es solamente algo para que ustedes lo tengan presente. Reitero que es importante contar con un contador de confianza para la preparación de su declaración de renta. Dentro de este índice que vamos a tratar, vamos a conocer básicamente qué es la declaración de renta, quiénes están obligados a declarar, qué ingresos debo declarar, qué deducciones puedo tomarme. Adicional a esto, existen otros valores que me puedes contar, como son las rentas exentas. Ya hay otros valores que son determinados como ingreso no constitutivo de renta, que debo tener en cuenta en mi declaración de renta, cómo presentarla, que pues lógicamente vuelvo y reitero, es de la mano del profesional, del contador. La documentación necesaria, es algo aquí básico que voy a colocar porque puede haber mucha otra documentación, y los plazos. Entonces, vamos adelante. La declaración de renta es un impuesto nacional, ¿no? Entonces, eso es un tributo que te va a gravar todo lo que tú percibiste en el año anterior. Si estamos hablando ahorita del 2026, vamos a tener en cuenta todo lo percibido en el año anterior, en el 2025, ¿ya? Lo que son salarios, honorarios, rentas acumuladas como ciudadano, arrendamientos, pensiones, y en fin. Ahorita lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver más en detalle y vamos paso a paso. Pero básicamente el impuesto de renta es sobre los ingresos percibidos por la persona natural. Este es un impuesto progresivo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que entre más ganes, vas a estar sometido a una mayor tasa. La tasa inicia en el 19% y en la medida que se van incrementando los ingresos puede llegar hasta un 39%, ¿ya? Entonces, para que tengas en cuenta esto. La obligatoriedad, ¿ya? Entonces, aquí iríamos a tener presente que, de acuerdo a la DIAN, hay unas cifras para el año 2026 a tener presentes de lo que fue el 2025 en cuanto a diversas particularidades, como son los ingresos y patrimonio y otras. Entonces, si cualquiera de estas se cumple, ya te vuelves un obligado a presentar declaración de renta, ¿ya? Puede que no tenga los ingresos suficientes, ya no te alcanza lo que está indicado aquí, pero si tienes un patrimonio que supera el tope, debes declarar. Puede que no tenga ni patrimonio ni ingreso, pero con tarjeta de crédito compraste y te pasaste de lo indicado, estás obligado a declarar. Ah, no tienes tarjeta de crédito, pero por ahí apareces que prestaste tu nombre y hay un poco de facturas electrónicas a tu nombre y superan los 1400 VT, te van a poner a declarar. O si tú prestaste tu cuenta y hay cantidad de dinero ahí que supera la cifra indicada aquí, estás obligado a declarar. Para el año 2026, lo que vas a declarar respecto al 2025 es que tus ingresos brutos, ya, que sean superiores a 1400 VT, o sea, en pesos colombianos, 69.718.600, obligado a declarar. Si tu patrimonio, ¿qué es tu patrimonio? Casas, carros, vehículos, lotes, saldos de tus cuentas bancarias al 31 de diciembre, inversiones, CDTs. Si todo esto en conjunto supera los 1.500 VTs, que son 224.095.500, estás obligado por patrimonio a presentar tu declaración de renta. ¿Qué es VT? Unidad de valor tributario. Aquí estamos teniendo el VT del año 2025, ¿ya? Y sobre eso se determina el valor en pesos.
Esta VT, unidad de valor tributario, cada año se actualiza. Ahora el año 2026, pues es otro valor. Si tuviste consumos de tarjeta de crédito, si compraste o tuviste consumos totales o consignaciones bancarias y eso tuvo o fue un movimiento superior a 1.400 VT, o sea, 69.718.600, estás obligado a presentar declaración de renta. Entonces vuelvo y reitero, si cumples, si cumples cualquiera de estos, estás obligado a presentar declaración de renta. Puede que este no lo cumplas, pero si cumples patrimonio o si cumples los consumos, como ya lo dije, estás obligado a presentar declaración de renta. Bueno, ahora, ¿qué diría ya cuando te veas obligado a presentar la declaración de renta? Pues aquí va a haber una serie de datos que deben de ir, ya, vamos a verlos, sobre todo en la parte de ingresos, porque pues lógicamente dentro del formulario hay unos valores que se va a tener en cuenta como lo que es el patrimonio bruto y las deudas, ya, aquí no lo vamos a ver al detalle, pero ya de la mano del profesional de confianza, tu contador de confianza, vas a tener eso en cuenta y él te va a verificar toda esta información en tu declaración de renta. Nos vamos directamente a lo que hay que declarar como ingresos, ¿ya? Entonces, dentro de esa declaración tenemos diferentes clasificaciones. Están las rentas de trabajo, que aquí en esta parte vas a colocar lo que recibiste como asalariado, o si por allá te pagaron una comisión, ya prestaste servicios a otra empresa y te pagan unos honorarios, servicios personales, etcétera, etcétera. Entonces, estas rentas de trabajo son lo que se va a informar dentro de tu declaración de renta. Rentas de capital se refiere si generaste ingresos por intereses en las cuentas que tienes en los bancos, o si tienes un CDT o una fiducia. Todo esto genera un rendimiento que es certificado por el banco y que debes informarlo dentro de declaración de renta y tiene un manejo especial que lo debe manejar el contador y lo debe tener dentro de su conocimiento y la normatividad vigente, ¿ya? También dentro de las rentas de capital irían los arrendamientos. Y por último, lo que no cabe en cualquiera de estas dos, ya sea rentas de trabajo o rentas de capital, van a estar en las rentas no laborales. ¿Quiénes van aquí? Los que compran y venden bienes y servicios, que tienen su negocio propio, una tienda, que son personas naturales, ¿ya? Comercio al por menor. Entonces aquí irían dentro de esto, dentro de este rubro como rentas no laborales. Hay otras casillas que se pueden utilizar dentro de la declaración de renta que están para la gente que son pensionados, para los que reciben dividendos y participaciones de empresas porque son socios o les corresponde una participación y la reciben en el año. Y también si tuviste una ganancia ocasional. ¿Qué es una ganancia ocasional? Vendiste tu carro, vendiste tu casa ya, y se determinó o fue determinado que hubo una ganancia ocasional o te ganaste una lotería o cualquier tipo de ingreso que sea clasificado como ganancia ocasional. Dentro de lo que se puede deducir dentro de tu declaración de renta, vamos a hablar sobre qué puedes utilizar para que el impuesto no te dé tan alto. Bajar la base gravable sobre la que se va a liquidar la tarifa del impuesto de renta. Como te dije, en la medida que tú vas ganando ingresos, esas tasas pueden pasar del 19 al 39%. Entonces estas herramientas pueden ayudarte a que tu base gravable se disminuya y pagar un menor impuesto. Entre eso podemos tener los intereses de vivienda, pero no solo tienen que ser de tu casa o habitación o un leasing habitacional, certificados debidamente por el banco. La certificación del banco tenemos que contar con ella. Dependientes económicos, hijos menores de 18 años en dependencia económica, ¿ya? O hasta 23 años siempre y cuando sean dependientes económicos y no perciban ingresos. La medicina prepagada que tú pagas, sea para ti o para tu familia, que sea pagada por ti, eso también se tiene en cuenta para deducirla dentro del cálculo del impuesto de renta. Y otros valores que se pueden tener en cuenta es los intereses de créditos del ICETEX. También se tiene en cuenta las compras que hayas hecho en el año después de ser 1% y el 4 por mil. Te lo puedes deducir. Otros valores a tener en cuenta dentro de la reducción para pagar menos impuestos son lo que se denominan rentas exentas
y los ingresos no constitutivos de renta. Dentro de lo que son rentas exentas, esto lo hace el contador. Ya una vez haga sus deducciones, automáticamente el sistema va a tomar un beneficio del 25% de tu salario, va a ser una renta exenta, o sea, no va a pagar impuesto. Y también lo que son aportes voluntarios de pensión que tú realices durante el año, las cesantías y los intereses también son una renta exenta dentro de lo que te pagaron dentro del año, o un seguro de vida o pensión de invalidez. Y dentro del ingreso no constitutivo de renta se encuentran lo que son los aportes obligatorios de salud y pensión, o sea, lo que te descuenta cada mes la empresa, te descuenta salud, te descuenta pensión, y si gana más de 4 salarios mínimos te va a descontar un porcentaje que inicie del 1% que irá para el Fondo de Solidaridad. Esto se puede tener en cuenta para tu declaración de renta. ¿Cómo presentar la declaración de renta? Una vez ya se determine y se tenga un borrador, ya se va directamente a la página de la DIAN. Debes contar con un usuario y una contraseña y ingresas por cualquier navegador, sea Google, Firefox, te das DIAN, vas a ingresar en la parte transaccional donde dice usuario registrado y vas a ingresar, vuelvo y repito, número de cédula y tu contraseña, y luego ya estando adentro vas a ingresar por donde dice diligencia a presentar, que te va a llevar a los formularios, y de acuerdo a cómo estés clasificado o con la asesoría del contador vas a utilizar el formulario 110 o el 210. Son diferentes. Entonces eso lo va a revisar ya en conjunto con el contador y te lo podrá explicar. Pero bueno, básicamente es esto. Por último, la documentación, aquí a grosso modo de lo que puedes necesitar para tu declaración de renta. Certificado de ingresos, el que tiene la empresa, eso lo necesita el contador. Y certificado de ingresos que también te va a suministrar a quien le hayas prestado una asesoría, un servicio, porque aquí va a indicar cuánto te pagó, y si hubo una retención en la fuente, es importante porque esta declaración, este certificado de retención en la fuente te puede servir para descontarlo dentro de un impuesto si te llegase a dar, o para tener también inclusive un saldo a favor en el caso que no te dé impuesto pero tenga retenciones. Esas retenciones quedan ahí para el próximo año ser utilizadas si te da un impuesto a pagar. O finalmente solicitar una devolución de esas retenciones porque no tuviste o tu ingreso no alcanzó a generar un impuesto a pagar. Y todas estas retenciones, ya eso es otra diligencia que haría tu contador a solicitar una devolución de saldo a favor por retenciones practicadas. ¿Qué más necesitas? Certificados, ingresos y retenciones que te dan los bancos, los fondos de empleados, las cooperativas. En ellos siempre van a certificar, valga la redundancia, los intereses que te pagaron el año. Si esos intereses le hicieron retención en la fuente, te los va a certificar. Si hubo 4 por mil por el movimiento de las cuentas, cuando tú retiras el dinero, ese 4 por mil también, como ya lo indiqué, es válido para descontar dentro de la declaración de renta. Otro documento importante es el recibo predial, para verificar ahí el avalúo catastral y también el impuesto predial pagado. Para el caso de la gente que tiene rentas de capital por arrendamientos, este impuesto predial puede ser utilizado. Igual si tienes otros ingresos y más, si por ejemplo los arrendamientos están con una inmobiliaria, la inmobiliaria debe darte un soporte, un certificado de lo que te pagó en el año y cuáles fueron sus costos de administración de estos arrendamientos. Cualquier otro tipo de ingreso que hayas tenido es importante contar con esa información. Si hiciste asesorías, si recibiste ingresos del exterior. Por eso que es importante no estar recibiendo dineros que no correspondan. Solamente lo que realmente es ingreso para ti. Si recibiste una herencia, una donación, si recibiste dinero como donación, ya sea que si la hiciste, también es importante que tenga un certificado porque esto también se puede utilizar. Un seguro en caso, si tuviste, por ejemplo, un accidente en tu vehículo y la aseguradora te dio un dinero, pues esto también hay que incluirlo dentro de la declaración de renta y ubicarlo. Valor o soportes
y demás, si vendiste el carro, si vendiste un inmueble, y más si en el caso de las notarías cuando se hacen estos procesos hay una retención a fuente, pues con mayor razón, esta retención la necesitamos tener aquí en certificado para tener soporte de la creación de renta. Y para la parte de dependientes económicos es importante contar con los datos como la cédula, el nombre completo, fecha de nacimiento para determinar si el señor o el jovencito o la jovencita está entre los 18 o los 23 años, ¿ya? Para incluirlo como dependiente económico, ¿ya? Básicamente esto es una información a nivel general, puede haber más, pero como lo podemos ver es algo muy básico para que tú entiendas de forma ágil y sencilla a lo que se refiere a una creación de renta a persona natural. Por último, las fechas para presentar la creación de renta, por lo general siempre empiezan por el mes de agosto, por allá por casi a mediados. Miras tus últimos dos dígitos de tu cédula, por ejemplo, se inicia con el 01 y 02 en agosto 12 y se finaliza con las cédulas terminadas 99 y 00 por allá en octubre 26. Entonces es muy importante, no se dejen coger la noche con este tema de la creación de renta, ¿ya? Sin embargo, el contador debe contar también adicional con estos documentos que esté cargada la información exógena en la DIAN. ¿Qué es la información exógena? La información exógena es todo lo que reportan los bancos, empresas, entidades a la DIAN. Y él va a constatar con certificados y demás si tiene diferencias o hay que ajustar algo, de pronto puede existir valores que estén dentro de la información exógena y tú no tengas el certificado o viceversa. Entonces, por los meses de mayo y junio, las empresas y bancos y demás entidades están reportando esta información del año anterior. Hay unas fechas estipuladas para ellos. Y por allá creo que mediados de julio o finales de julio ya podemos ver, los contadores podemos ver la información exógena en conjunto con toda la documentación que nos envíen las personas naturales para elaborar la declaración de renta. Entonces, con esto finalizamos esta breve presentación de la declaración de renta de la persona natural. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes a entender la declaración de renta de persona natural. Agradezco a todos por ver mi video. Muchas gracias.